Pues dice que ya está grabando. Sí, justo apenas salió el anuncio. No entiendo esta cosa. O sea, llevamos aquí quién sabe cuánto tiempo ya está grabando. Dices que apenas salió. Sí, apenas empezó. Mm, Bueno, pues a ver, creo que ya vamos a poder empezar. Ah, ¿tú pusiste a grabar, Balam? ¿Tú fuiste el que empezó la grabación? Ah, ok. Bueno, entonces, me la pasas por el Drive, ¿no? Bien. Sale, después de mucho batallar, finalmente podemos empezar. Ok, entonces, ¿cómo van con la guía? ¿Van a querer ver dudas de la guía o empiezo tema nuevo? Dudas de la guía. Ok. A ver, del problema 1, ¿qué partición utilizaron? El problema 1 dice que toman la función x cuadrada en el 0,1 y tienen que elegir la partición y los puntos sí para que la suma de Riemann les dé cualquier valor en el intervalo 0,1. ¿Está clara la pregunta? ¿Qué partición usaron? Así es, ¿verdad? La de solo A y B. Y el punto sí, ¿quién sería? Raíz de alfa. Raíz de alfa, ¿verdad? ¿Cómo ven? A ver, problema 1, la solución es la partición es A, B y sí, como es, solo tiene un subintervalo, pues solo hay un punto. Y esto pues raíz de alfa. ¿Cómo ven? ¿Todo el mundo entiende? ¿Todo el mundo ya lo había trabajado? Sí. ¿Alguien tiene duda de este ejercicio? Ok. Bien. Entonces, del 2. Esto ya se había hecho también en clase, pero bueno, es una demostración básica que tienen que saber hacer. Bueno, es parecida, ¿no? Porque esta es, no es exactamente la función de Dirichlet, sino tipo Dirichlet, ¿verdad? Pero pues va a ser similar, ¿de acuerdo? ¿Ya trabajaste el problema 1 Ixen? ¿O Ixen? ¿Ixen o Ixen? Ixen, ¿verdad? Pues para que cuando tomes el área del rectángulo te quede alfa, porque tienes que elevar f de este punto, te va a quedar esto al cuadrado y ya te queda alfa. Por la longitud del intervalo es 1, ya te queda el área igual a alfa. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, ¿todos ya hicieron el ejercicio 2? Es muy parecido al que se hizo para la función de Dirichlet, ¿verdad? Con sumas superiores e inferiores, ¿verdad? Nada más que aquí las sumas inferiores siguen siendo 0 siempre, ¿verdad? Pero ¿qué onda con las sumas superiores? ¿Cómo son las sumas superiores? Pues son mayores a un medio. Siempre son mayores que un medio, ¿verdad? Y con eso, el ínfimo es mayor o igual que un medio y con eso ya está, ¿verdad? Nada más tienen que demostrar que las sumas superiores siempre son mayores que un medio. Y con eso acaban, ¿verdad? ¿Quedó claro? Sí, y en este caso se usan particiones homogéneas. Tenemos que ocupar cualquier No, tipo de bueno, partición. depende. Pero si utilizas el teorema, ¿qué teorema tendrías que utilizar?
Creo que el del límite con contradicciones. El teorema de que la integral inferior y superior es el límite cuando la norma tiende a cero de la suma inferior y superior respectivamente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si lo quieres hacer con una sucesión particular como como las particiones homogéneas, tendrías que usar ese teorema. Y pues tienes que decir cómo lo vas a usar, ¿verdad? ¿Se entendió? Pero si haces esto, pues con esto ya acabas. ¿De acuerdo? Ok, ok. Ujú. O sea, no es necesario usar ese teorema. Con esto ya sale también. ¿Va? Va, va. ¿Hay alguna duda de este ejercicio y de lo que acabamos de comentar? ¿Todo bien? Ok. Bueno. Del ejercicio 3. Pregunta, ¿verdadero o falso? Toda suma inferior es una suma de Riemann. ¿Verdadero o falso? Ah, sí. Falso, ¿verdad? El inciso B. Si f es continua, entonces las sumas superiores e inferiores son sumas de Riemann. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado. Si una suma superior es de Riemann para una función f, entonces f es continua. Falso, ¿verdad? B. Si f es integrable, entonces existe una partición en donde la suma superior es igual a la inferior. Falso, ¿verdad? Si existe una partición tal que la suma superior es igual a la suma inferior, entonces f es integrable. Verdadero. F. Ahí te Existe me quedó una duda en el en el inciso inciso de, E. no, el A, de por qué no El A. todas son superiores suma de Riemann. Toda suma inferior es una suma de Riemann. Falso. ¿Cuál es la duda? O sea, no me queda como muy claro en qué caso es cuando Dimos no. un ejemplo en clase. Nada más que no lo demostré, tú lo tendrás que demostrar aquí en la guía. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Ya sabes cuál es el ejemplo? Lo estoy buscando en mis notas. Okay. ¿Qué ejemplo pueden usar a ver que te ayuden aquí? Podemos usar la identidad, ¿Sí? pero que en 0 y 1, en que el 0 valga 1, por ejemplo, y Ya que con no eso, ¿no? valga 0. Ajá. Ya con que en 0 valga 1 ya, ¿no? Ya no tienes que modificarlo en 1, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Sale. Ok, nada más tienes que demostrar por qué ese ejemplo demuestra la falsedad de este enunciado, ¿verdad? ¿Sale? Sí, Ok. gracias. F. Existe f integrable tal que para dos particiones del intervalo que cumplen, que la norma de la partición P1 es menor que la norma de la partición P2, se tiene que la suma inferior con la partición P1 es la más fina. Esa suma inferior es menor que la suma inferior con la partición P2, pese a ser menos fina, o sea, ser más gruesa. ¿Verdadero o falso? Ese falso que acabas de poner, Luis, ¿es de este? Sí, ¿verdad? No, es verdadero.
¿Ok? Le tienen que pensar bien. ¿Pero se refiere para cualesquiera dos particiones? No, no. No para cualesquiera. Existe F integrable tal que para dos particiones, no para cualesquiera dos particiones, solo para dos particiones, ¿no? Del intervalo, aunque la partición P1 es más fina, o sea, la norma es más pequeña, su aproximación es más mala al área bajo la curva que con la partición P2. Es verdadero, ¿sí? Sí pueden dar la función y las dos particiones que satisfacen esas dos desigualdades, pero tienen que pensarlo. No, el ejemplo no es complicado. No necesitan complicarse con discontinuidades. ¿Sale? Sale. Bueno. Ok. Luego. Del 4. ¿Hicieron con Donaldo la integral de la x cuadrada? Creo que no hicimos nada más lo de la identidad. La de x cuadrada fue con Yadira, el ayudante. ¿Perdón? La de x cuadrada fue con Yadira, el ayudante. Ah, ok. Esa le hicieron una asesoría entonces. Sí, el jueves en la noche. Ajá, ok. Entonces el apunte está ahí. Pueden ver cómo se hace esta y es muy parecida a la de x cúbica y también es muy parecida a la de e a la x, nada más que la fórmula es más difícil. Tienen que buscar las propiedades de la exponencial que van a aplicar para que les salga la cuenta. Pero estudien este caso, luego el de x cúbica es muy parecido y el de e a la x es similar, lo que pasa es que son mucho más cuentas. ¿Sale? Pues B, similar, pero con más cuentas. Profe, yo ahí tengo una duda, o sea, qué es distinto que sea E a X? O sea, es que no recuerdo haber visto el E en cálculo 1. Ajá, ¿no viste función exponencial? Creo que no, es que mi profe no era muy bueno que digamos. Pues no sé si eso sea lo bueno, más bien como desobligado, ¿qué sería? Como, pues, en fin. No, pues es que mira, la función exponencial, que es la que tienes aquí en este inciso, donde la base, el número E, sí habías oído hablar del número de Euler, ¿no? Es el número E, que es un Ajá, irracional. Entonces, ese número está fijo, ¿sale? Y tienes ok, que elevar ese número a un exponente. Elevar al cuadrado, pues sí sabes, al cubo y todo eso, ¿no? sí. Elevar a un medio que es sacar raíz cuadrada, ¿no? Ujú. Entonces, si el exponente es racional, es una combinación de elevar a un exponente y sacar alguna raíz, cuadrada, cúbica o alguna, ¿verdad? Sí, ok. Lo que es difícil de entender de esta función, bueno, eso ya de por sí es difícil, pero lo que es más difícil es imaginarse qué significa eso cuando el exponente es irracional, ¿sale? En cálculo 1 lo definimos como un límite, ¿sale? Ok, ok. Pero el chiste es que tienen que buscar propiedades de la exponencial que les permita calcular esto.
¿sale? El del exponencial, que es talachuda, Ah, ok. Ok, ok. ¿sale? Te recomiendo que te eches todas las clases del tema de funciones de cálculo 1, ¿sale? O sea, si no viste casi nada de propiedades de las funciones, sus gráficas y eso, pues que veas esos videos, porque te va a ayudar. Ok, muchas gracias. De nada. Ahorita con lo que te dije ya te hiciste una idea, ¿no? Sí, Bien, sí, ya con lo de las propiedades ya Sí. siento que va a salir. ok. Y bueno, la exponencial pues es súper importante, entonces sí necesitas irla estudiando, ¿va? Sí, gracias. Bien. Luego 5. Demuestra que una función f monótona en AB es integrable. ¿A quién ya le salió este ejercicio? Levanten la mano, por favor. Okay. ¿Solo Víctor? Ok, Alberto. ¿Quién más? Ok. ¿Quiénes lo han intentado? Aunque no les haya salido. Levanten la mano, ok. ¿Nada más? Jorge, ok. ¿Quién más? ¿Ya? ¿Y los demás qué onda? ¿Van muy atrasados? Cuéntenme. ¿Y eso? ¿Es por lo de que son muchas cosas nuevas? Ajá, ok. Dice Alma, ¿qué significa que una función sea monótona? ¿Sabes qué significa que sea creciente, Alma? Y que sea decreciente también, ¿verdad? Entonces, si una función es creciente o decreciente, le llamas monótona. O sea, las monótonas son funciones crecientes o decrecientes, ¿vale? ¿Se entendió? Sale. Bueno, a ver, este lo podemos hacer hoy al fin que no es para entregar. Nada más del ejercicio 6. Ahorita lo trabajamos. Me lo dejo pendiente. Ahorita lo retomo. A ver, del ejercicio 6 dice el inciso A. ¿Qué funciones tienen la propiedad de que toda suma superior es igual a toda suma inferior? ¿Cuál es la respuesta? ¿Las constantes? Sí, ¿verdad? Pero lo tienen que demostrar, ¿verdad? Ahí dice Justificar, de hecho. justificar. Sí, está bien. Para los que no llevaron con nosotros, cuando les pedimos demostraciones que tienen que hacer todos los detalles, paso a paso, mientras que la justificación, lo importante es que digan el argumento principal de su respuesta. No tienen que hacer todos los detalles en la justificación, sino utilizar los argumentos principales de manera que a quien califique le quede claro que ustedes entendieron cuál es la razón principal de su respuesta. ¿Queda claro? ¿Está claro? Sí, Bien. Inciso B. ¿Qué funciones tienen la propiedad de que alguna suma superior es igual a alguna suma inferior? Ya no todas, sino alguna. Las que tienen máximos y mínimos locales, ¿no? Ah, máximos y mínimos locales. O sea, Sí, como el ¿no? x cuadrado en menos 1, 1. Yo estaba pensando más en la, en algo como la función seno o el coseno,
O sea, que llega a tener bueno, la derivada llega a cero. Ajá. Y digamos que es, por así decirlo, plano en esa parte de ahí, y la suma inferior y superior en ese lugar, llega a ser cero. Bueno, llega a ser cero, llegan a ser similares, bueno, iguales. Es que, o sea, en esa parte en donde la curva es o sea, por ejemplo, en el caso de la función seno, de 0 a pi medios, en ese tramo, la suma inferior pues siempre te va a dar mayor a la integral y la suma inferior te va a dar menor a la integral. Entonces, en ese cachito no va a haber coincidencia. ¿Sí lo ves? Sin Sí, importar qué partición tomes. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Entonces está raro, ¿no? Como que esas no. O sea, no es porque se doble. Ahí no. Pensé que ibas a tomar el cambio de signo. A ver. No, x cuadrada no le pasa eso. La integral, las sumas inferiores siempre van a ser menores estrictas que la integral y las sumas superiores siempre van a ser mayores estrictas que la integral. Pues no, nunca pueden coincidir, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, David? En el caso de la x cuadrada. En el caso de un cambio de signo, la cosa puede cambiar, como en x cúbica, pero tienen que pensarle. Pero aquí, ¿quién? A Víctor. Entonces, dice Víctor, que sean constantes en un intervalo. ¿Solo en un intervalo? ¿Solo en un subintervalo, Víctor? Entonces, esas se llaman constantes a pedazos, ¿no? Y tienen discontinuidades de brinco. Pregunta, ¿en las discontinuidades eso pasará? Ajá. Ok. Sí, nada más. Suena bien, nada más tienes que ser más preciso, Víctor. Porque algunas de las funciones constantes a pedazos tienen discontinuidades. ¿Sí lo ves? Por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, si fuera así a pedazos, ya ten cuidado, ¿no? Quién sabe si para este tipo de funciones pase. Ahora, si es constante a pedazos, pero digamos, la función es constante aquí, y luego es constante en otro pedazo, pero ya no, o sea, no hay discontinuidad, ahí la cosa cambia, ¿verdad? El problema es que estamos ahorita trabajando con funciones definidas en un intervalo. ¿Sale? Entonces, tengan cuidado. Nada más tengan cuidado con esa parte. ¿Sale? A ver, por el ejercicio anterior, como las funciones constantes cumplen que todas las sumas inferiores y superiores son iguales, en particular cumplen lo del inciso B, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Eso es inmediato. Sale. Ahora, fíjense cómo esta pregunta está formulada de manera que les permite, no les dice,
no dice explícitamente cuáles son todas las funciones que tienen la propiedad de que alguna suma superior es igual a alguna suma inferior, ¿no? Alguien podrá decir, pues con que ponga constante ya. Y esa es una respuesta parcial. No aporta mucho porque se deduce inmediatamente del inciso anterior. Entonces, el chiste de estas preguntas del ejercicio 6 es que el objetivo es que traten de dar la respuesta mejor posible. ¿Qué significa dar la respuesta mejor posible? Lo más completa posible. Es decir, caracterizar las funciones que les pasa esto de aquí. ¿Está claro? Sí, ajá. ¿Vale? Bueno. Entonces le tienen que pensar más a ver si las constantes a pedazos lo son, a ver si oscilando puede cumplir lo que dicen. Le tienen que pensar para poder justificar apropiadamente su respuesta aquí. ¿Sale? Y lo mismo pasa con el inciso C. Entonces aquí el chiste es tratar de dar la mejor respuesta. ¿Sale? Porque puedan con lo que ustedes sepan. ¿Sale? Luego C dice, ¿qué funciones? Profe, Hey, bueno, se me ocurrió que tengas alguna otra función que pudiera tener una suma inferior igual a la suma superior, fuera, por ejemplo, la propia identidad de -1 a 1, porque ya ves que en ocasiones, por la simetría que tiene, la suma superior es igual a la integral, y con la suma inferior ocurre lo mismo, ¿no? Entonces puede ser que, no lo he desarrollado, pero puede ser que con una partición homogénea, sumas inferiores de -1 a 1 de 0, y con la suma superior también de 0. ¿O no ocurre? pues ahí lo checan, ¿no? O sea, dice Manuel, ¿será que en el caso de la identidad de -1 a 1, la suma, alguna suma superior sea igual a 0 y alguna suma inferior también? Pues ahí lo checan, ¿no? ¿Sale? Todo eso lo tienen que Vale. pensar y revisar. Como este es para entregar, ya no vamos a revisar más este ejercicio, ¿sale? Ya se dieron varias pistas. ¿Sale? Bueno. Entonces, vamos con el inciso C. Dice, ¿qué funciones continuas tienen la propiedad de que todas las sumas inferiores son iguales? La de Dirichlet, ¿no? Pero esa no es continua. A ver, piénsenle. Pues la constante también, ¿no? Eso siempre. Ok, entonces, si da tiempo, pues vemos por qué, ¿no? Ok. Pues vamos con el ejercicio 5. Las funciones par también, ¿Mm? ¿Cómo? nada. Ok, entonces vamos con el 5.
Es 5. Pues es un teorema, ¿verdad? Si F en AB a R es monótona, entonces F es integral. Vale. Entonces, ¿qué usaron los compañeros que les salió este ejercicio? ¿Cómo lo demostraron? ¿Con alguna de las definiciones? ¿Con algún teorema? ¿Qué hicieron? Rápido con el criterio de Cauchy. Con criterio de Cauchy, ¿verdad? Espérame, no más tantito me regreso. No entiendo ese comentario, David. X entre el valor absoluto de X, ¿qué onda con eso? Era para un ejemplo de la función del inciso anterior que comentó. ¿Del C? Sí. Ah, ok. Bueno, ahí lo checan, ¿no? Chequen ese ejemplo que les comenta David para el inciso C del ejercicio 6. ¿Sale? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, aquí. Entonces, demostración. Pues si se va a usar criterio de Cauchy, ¿cómo empieza la demostración? Sea F integrable. No, no, pues si es lo que quieres probar. Si lo pones así, ya acabaste. Existe una epsilon mayor a 0. Entonces, ¿qué Para toda exista? epsilon mayor a 0. No, entonces, ¿cómo empieza? Si tienes que probar algo para toda epsilon positiva, ¿cómo empieza? Sea epsilon mayor a 0. Sea epsilon positiva. ¿Por demostrar qué cosa? Que existe una partición de A a B, Del intervalo B, ajá. tal que la suma superior menos la suma inferior sean menor a epsilon. Muy bien. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a ponerlo así. Caso F creciente. ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo tiene que ser la partición para lograr esto? ¿Qué le pidieron a los que les salió el ejercicio? ¿Qué le pidieron a la partición para que esta desigualdad se cumpla? La norma, bueno, que fuera homogénea y que fuera B menos A sobre N, ¿no? A ver, sea P, ajá, aquí, tal que, homogéneo y qué, Ah, bueno, que el punto X0 pues fuera A. ¿cuál X0? Ah, bueno, eso no lo tienes que pedir, eso pasa siempre. Ah, bueno, que la distancia entre cada X y menos 1 sea O sea igual que a la norma la norma fuera B menos A sobre N. igual a, B menos A sobre N. ¿y quién es la N? ¿Cuál N? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, es el número entre lo que lo vas a partir, ¿no? Está raro que la partición dependa de en cuántos puntos vas a dividir el subintervalo, cuando en particiones homogéneas es equivalente dar la partición a decir en cuántos, pero entonces ¿cuánto vale esa n? ¿Te das cuenta? Sí, sí. O sea, no está claro. Si no me dices, No tenemos que definir. la n tendría que depender de epsilon, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Entre más chiquita sea la epsilon, necesitarás una partición de norma más pequeña para lograr que esta diferencia sea más pequeña. ¿Estás de acuerdo? Sí.
Bien. Entonces, ¿qué tan chiquita la norma? O cuántos puntos necesitas para lograr que esta cuenta te salga. Todavía no lo obtienes, ¿verdad? Según yo, en un Ok. punto la norma tiene que ser, o sea, de entrada menor que epsilon. Ajá. Menor que epsilon, pero vas a necesitarle hacer algún ajuste. ¿Tienes el ajuste? No. Ok, ahorita que salgan Ahorita se las lo ponemos. cuentas, ahorita que hagamos las cuentas, vas a ver que le vamos a ajustar aquí. Bien. Entonces, la suma superior menos la suma inferior es igual a ¿qué cosa? ¿A qué es igual? Pues la suma desde igual a 1 hasta n ¿De? del ínfimo del subintervalo i. El supremo, ¿no? Ah, cierto, supremo. Ajá. Por el subintervalo. La De una longitud. vez ya lo junto. Esta expresión ya la hemos Ah, entonces, hecho varias menos veces. el ínfimo Ajá. ¿Por? por la longitud del subintervalo. Ahora, ¿cuánto vale MI? Bueno, le voy a poner, esto es igual a ¿qué? A la suma desde igual a 1 hasta n de ¿cuánto vale MI? Por ser monótona creciente. F de X, sí. F de X, sí. Y le resto F de, X y menos 1. ajá, X y menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Y pues lo multiplico por X y menos X y menos 1. ¿Sale? ¿De acuerdo? Este es X. Bueno. ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues ahí de entrada, bueno, sabemos, ¿no? Que es X y menos 1 es igual a la norma. Menor o igual que la norma, ¿no? Ah, sí, menor o igual que la norma. Entonces, esto es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de f de x y menos f de x y menos 1 por la norma de p, ¿verdad? ¿Sale? Como esto ya no depende del índice, es un factor que aparece en cada sumando, lo puedo factorizar y me queda que esto es igual a la norma de p por la suma desde igual a 1 hasta n de f de x y menos f de x y menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Está clara esta igualdad para todo el mundo? Sí. Bien. ¿Y esto qué es igual? A la norma de P por la suma de B menos A. Por b menos a, ¿verdad? Esto es b menos a, ¿lo ven? ¿Ese es por ser homogéneo, profe? No. Nunca dije que fuera homogéneo. ¿Por qué? ¿Por qué esto es b menos a? Fíjate. Cuando i vale 1, tienes f de x1 menos f de x0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Cuando i vale 2, tienes f de x2 menos f de x1. Este menos f de x1 se cancela con el que tenías en el paso anterior cuando i valía 1. ¿Lo ves? Ah, entonces sería como una suma telescópica. Es una suma telescópica y te queda solo el último primero y el último. término, este último término con i igual a n, y le restas el primer término cuando i vale 1, que te queda f de xn menos f de x0, pero xn siempre es b,
y X0 siempre es A. Y por Ah, eso ok, te ya. queda B menos A. Va, Pero no gracias. sería f de b menos f de a. Mm, perdón, sí es cierto, tienes razón. Es F de B menos F de A. F de B menos F de A. Sería B menos A, o sea, así como lo había puesto antes, si fuera la identidad, ¿no? Ajá, sí. ¿Sale? Pero bueno, es una función creciente cualquiera. Gracias, José. Entonces, es F de B menos F de A. ¿Ok? Pero esto es menor. ¿Qué le tienen que pedir a esto para que sea menor a epsilon? No es suficiente que la norma sea menor que epsilon, sino lo tienen que dividir entre ¿cuánto? Exacto. Bien, Luis. Desde aquí había que poner F de B menos F de A. Y ya con eso, ya esta desigualdad ya queda y ya acabamos. ¿Sale? ¿Cómo ven? Sí, sí. Alan, ¿cómo ves? Exacto, porque es creciente. No solo eso, sino que sabes que la función alcanza el valor más grande por ser, aunque no sea continua, por ser creciente, la función alcanza el máximo en el extremo derecho del intervalo, ¿verdad? Y el ínfimo, que en este caso es un mínimo, lo alcanza en el extremo izquierdo del intervalo. ¿Sale? Entonces, ¿qué está pendiente de esta demostración? Que MI, que les dejo a ustedes pendiente demostrar que MI es f de xi y MI es f de xi menos 1. Esto es lo que falta demostrar. ¿Verdad? ¿Cómo ven? ¿Se entendió? Sí. Ujú. Sale. La demostración en el caso de que f es decreciente es muy parecida, ¿verdad? Nada más les va a cambiar aquí esto volteado. ¿Sale? Y tienen que tener cuidado. Entonces, les sugiero que ustedes solitos hagan el caso en que f es decreciente y lo checan con Donaldo el jueves. El jueves la clase es para dudas antes del examen. El examen es el viernes. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Bien. Entonces, les recomiendo que hagan, o sea, no es para entregar, pero quienes les está costando trabajo las demostraciones, intenten hacer las demostraciones del caso en que f es decreciente solito sin ver esta. ¿Sale? Si se atoran, pues ya la estudian y ven cómo tienen que ajustar para el caso en que f es decreciente. ¿Ok? Pero, pues básicamente, la forma en que se va a hacer la demostración es prácticamente la misma, ¿verdad? ¿Sale? Bueno. ¿Dudas, comentarios? ¿Les parece muy siniestra esta demostración o es así como que vas paso a paso y vas saliendo? Más Yo aquí, siniestro. bueno, A ver, levanten la mano.
¿Nadie la levanta? Sí, Tinajero. Yo en esta ¿verdad? demostración, sí, Ajá. el que sea epsilon sobre f de b menos f de a, ¿sale hasta el final o eso lo podemos ver desde un inicio? No, ¿verdad? O sea, al principio, cuando haces el borrador de la demostración, tú tienes que escribir esta diferencia, ¿verdad? Ajá. Y dices, bueno, no todas las funciones son integrables, ¿verdad? Eso ya lo sabes. Ujú. Eso quiere decir que tienes que utilizar alguna propiedad de la función para poder demostrar que f es integrable. Y la única hipótesis que tienes es que es monótono, ¿verdad? Entonces dices, bueno, hay dos casos, o es creciente o es decreciente. Entonces eliges uno para ver qué va a pasar. Entonces dices, bueno, ya esto lo tengo que hacer chiquito. Como la función es creciente, ¿qué puedo hacer con esta expresión? Y si te das cuenta que si estudiaste en cálculo 1 bien eso de la monotonía, de funciones crecientes y decrecientes, por lo menos tienes que ver que esto tiene que ver con que la función sea creciente. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces dices, bueno, aquí o sea, yo digo que es evidente que aquí esto tiene que ver con la propiedad de que la función es creciente, porque tiene que ver con cuánto vale el supremo y cuánto vale el ínfimo. ¿Están de acuerdo? Sí. A todo mundo, de saber que esto es el supremo de la función en el subintervalo y esto es el ínfimo, ¿les parece evidente que esto está relacionado con el hecho de que f es creciente? Sí, ¿no? Lo podríamos sacar como de su definición, ¿no? Sí, Bueno, sí. ¿Sabe? Bien. Entonces, dices, bueno, a ver, como la función es creciente, pues, ¿qué me dice eso sobre el supremo de la función en el intervalo? Y entonces tienes que llegar a esto. Le piensas y tienes que llegar a esto. Que el supremo es lo que vale la función en el extremo derecho del intervalo y por lo mismo el supremo no solo es supremo, sino es el máximo de la función en este subintervalo. Eso no está difícil, ¿verdad? Bueno, difícil me refiero después de haber estudiado estas cosas en cálculo 1. No de que sea trivial y que, como dicen, hasta un niño de primaria lo puede hacer. No me refiero a eso de fácil, sino fácil en nuestro contexto. ¿Esta igualdad les parece que sí se les puede ocurrir a ustedes mismos? ¿O se ve muy oscuro esta igualdad? ¿Todo bien? Sale. E igual con la otra, ¿no? ¿Sale? Ya que tienes eso y sustituyes, entonces, aquí dices, bueno, esto lo tengo que hacer pequeño. Pero ¿qué tan grande es la diferencia entre f de xy y f de xy menos 1? Si la función es creciente, pero además crece muy rápido, este factor puede ser muy grande. Entonces, lo que me tiene que hacer chica esta suma es esto. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió ese razonamiento? Sí. Entonces, como no pueden controlar qué tan grande es este número, f de xy menos f de xy menos 1, pues para lograr que esto sea pequeño, tiene que ver con que esto lo pueden elegir pequeño, porque esto siempre es menor o igual que la norma. Esta desigualdad viene directamente de la definición de la norma. Esto es, digamos, lo nuevo, ¿no? ¿Sale? Pero sabiéndose que estos números siempre son menores o iguales que la norma, pues ya te queda esta desigualdad. Esta sale de la definición de la norma. ¿Va? Sí, sí. Ok. Bien. Luego, esto es álgebra. ¿Quiénes habían ya trabajado con el símbolo suma antes de cálculo 2? ¿Todos? ¿Para alguien es nuevo este símbolo suma?
en este curso es la primera vez que lo trabajan. Para alguien, ajá, ok, entonces eso tiene que ver con que te ha costado trabajo también, pero dices, no entendía qué era, pero ahora ya le entendiste a este símbolo. Ok, sale. Yo me acuerdo que en la primera clase, en alguna de estas sumas, escribí todas las sumas. Sí lo hice, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, Balam, ya ahorita, esto lo hicimos varias veces. Como esta es una constante que no depende de este índice, esto es una suma de n sumandos. Y cada sumando tiene la misma constante, el mismo factor constante Entonces lo puedes factorizar de la suma. Este paso, ¿te queda claro, Balam? Este de aquí, ¿sí? Es que ya me confundí con tu cis. Si es a otra cosa o a este también. Ok, sale. Bueno. A ver, nada más. Lo hago una vez más para a ver si con esto ya te queda clarísimo. Lo escribo en otra hoja, fíjate. La suma desde igual a 1 hasta n de f de x y menos f de x y menos 1 por x y, ay, china, ahí no va menos x y menos 1. Por definición de este símbolo suma, ¿qué cosa es? Pues hay que tomar, siempre que veas este símbolo, te tienes que imaginar una suma de n sumandos y aquí está la fórmula para obtener cada sumando. ¿Y cómo lo vas obteniendo? Pues sustituyendo el valor de y. Entonces, cuando la y vale 1, tienes f de x1 menos f de x0 por x1 menos x0 más, ya sustituir todo el primer sumando cuando la y vale 1. Luego, sigues con el siguiente sumando y es cuando la y vale 2. Cuando la y vale 2 te da el segundo sumando. ¿Y qué te queda? F de x2 menos f de x1 por, cuando la y vale 2, te queda x2 menos x1. ¿Estás de acuerdo, Balam? Más. Todo esto. Y el último sumando te queda f de xn menos f de xn menos 1 por xn menos xn menos 1. Por orden en la multiplicación, como cada uno de estos números es menor o igual que la norma de P, esto te queda. Es menor o igual que f de x1 menos f de x0 por la norma de P más el segundo sumando f de x2 menos f de x1 por la norma de P más, etcétera, f de xn menos f de xn menos 1 por la norma de P. Y como este número aparece en cada sumando, pues simplemente lo factorizas y te queda la norma de P por todo esto. Lo voy a poner en corchetes. F de x1 menos f de x0 más f de x2 menos f de x1 más, etcétera. El último te queda f de xn menos f de xn menos 1. ¿Sale? ¿Estás de acuerdo? Este paso, esta igualdad es por esta factorización. ¿Te queda claro? ¿Sí? Y es por eso que te queda así. ¿Sale? Y ya esto lo puedes poner como la norma de P por la suma desde igual a 1 hasta n de esto, ¿verdad? F de xy menos f de xy menos 1.
¿Estás de acuerdo? ¿Sale? Bueno, a ver, voy mandando las fotos. Bueno, y ya que tienes esto, quienes han trabajado con el símbolo suma, esto a algunos se los enseñan en la prepa y a algunos ya identifican que esto es una suma telescópica. ¿Qué quiere decir eso? Es como tienes aquí una diferencia y aquí los índices son consecutivos, quienes ya tienen experiencia usando el símbolo suma saben que lo que va a hacer es que muchos términos se te van a cancelar. ¿Te quedó claro, Balam, y a todo mundo, por qué esto te quedó f de b menos f de a? Perfecto, perfecto. ¿Sale? Y ya con esto, hasta este momento tú dices, ah, perfecto, fíjate. Ustedes tomaron la diferencia y fueron desglosándola usando la hipótesis, cosas básicas de álgebra para llegar a esta expresión. Esto ya no depende de la partición, ¿verdad? Y te queda de un lado de la norma. Entonces, la diferencia entre la suma superior e inferior de la partición, sabes que la puedes acotar, este número es menor que la norma por este número. ¿Cómo tienes que elegir este número para que se cumpla esta desigualdad? Y es en este momento del borrador cuando dices, ah, la norma tiene que ser así. Y ya puedes escribir la demostración en limpio. Y haces lo mismo. Simplemente pones aquí cómo tiene que ser la norma de P, pones en limpio estas cuentas y llegas a lo que querías llegar y ya acabó la demostración. ¿Quedó claro? ¿Queda claro el procedimiento? Bien. Entonces, les encargo que solitos sin ver esta demostración traten de escribir la demostración completa para el caso en que f es decreciente. Si se atoran, ven esto, tratándolo de ver lo menos posible. Y ya el jueves con Donaldo checan esa demostración. ¿Sale? Bien. Bueno, esto ya le voy a poner aquí. Nada más, para que quede bien desglosadito, le voy a poner la norma de P por f de x1 menos f de x0 más f de x2 menos f de x1. Y es aquí donde este y este se van a cancelar, ¿verdad? Este se va a cancelar con este. Y por eso quedan los otros nada más. Más f de x3 menos f de x2. Y ahora este se va a cancelar con este, ¿verdad? Pues todos se van a ir cancelando. Y al final, ¿quién queda? F de xn menos f de xn menos 1, ¿verdad? Y luego, este se va a cancelar con el que sigue aquí, que va a aparecer con signo menos. Aquí va a aparecer algo ahí que se va a cancelar. Este se va a cancelar con un pedazo del anterior que aparece allí, de manera que solo queda f de xn menos f de x0 y ya. ¿Sale?
Bien. Sí. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa íbamos a checar? Creo que del ejercicio. Ya creo que vale la pena que le sigan trabajando a todos los ejercicios. Con Donaldo les va a dar tiempo de discutir, yo creo que un par, que es alguno del ejercicio 6. A lo mejor un poco más. Alguno del ejercicio 6 que es de los que no son para entregar, les dará tiempo de escribir todo. Y del ejercicio 3, a lo mejor les alcanza el tiempo para un par. Pero lo que quiero es que ustedes le sigan trabajando para que el jueves ya, con lo que haga Donaldo en clase, ya quede redondeado para que al siguiente día en el examen les vaya mejor, ¿sale? Bueno. ¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Sí, profe. Una parte de este tema, la dificultad tiene que ver con las cuentas, porque es estar usando muchos, el símbolo suma, los subíndices, etc. Esa es una parte que tiene su chiste, ¿no? Y la parte, pues creo que más difícil es toda la parte conceptual, ¿verdad? De saber manejar bien así bien del todo, tanto las sumas inferiores, las superiores, las de Riemann, etcétera, ¿verdad? Me acabo de acordar de algo que creo que la regué. A ver, déjenme ver. Déjenme ver si... Espero que no la haya regado con la guía. No, está bien. Es que me acordé, como voy retomando las guías de los cursos anteriores para irles renovando la guía. Digo, casi siempre quedan casi igual. Pero dije, como el año pasado, no, el antepasado, con lo de la pandemia que empezó, se me hizo un lío ahí los temas y las guías. Hasta ahorita dije, no vaya a ser que, no haya sido que les mandé una guía con menos ejercicios por eso, pero no, ya chequé que está bien. Me tengo que poner, que no se me olvide eso para las siguientes, porque por lo de la pandemia tuve que recortar, o sea, hice un lío con algunas de las guías, ya no me acuerdo bien, por todo lo que pasó. Pero bueno, ya. Ok, entonces, ¿cómo van? ¿Han estado con las fechas que les mandaron con los temas en el canal de YouTube? Les digo, ¿no? ¿Ya encontraron los repasos en el canal? ¿Sí saben a qué repasos me refiero? ¿No los has encontrado o no sabes a qué me refiero? Son los que dijeron hace una semana, ¿no? De hecho. Sí, o sea, yo les había comentado que en el canal deberían de estar, a ver si los encuentro ahorita, no solo las clases del curso de cálculo 2 de hace 2 años, sino que en ese curso, cuando empezó la pandemia,
como nos atrasamos un poco porque empezó la pandemia, se suspendieron las clases en ciencias, así hagan de cuenta que era una fecha de marzo, el lunes era feriado y el lunes nos avisan que ya a partir del siguiente día, ya las actividades quedaban suspendidas. Entonces, pues eso provocó que nos atrasáramos, porque además en lo que le hallamos a ver cómo íbamos a dar la clase, pues yo me tardé en empezar bien, así como estamos trabajando ahorita nosotros, no tan ágilmente por falta de práctica, pero ya así con el sistema más o menos igual, me tardé 2 semanas en empezar. Entonces, por eso, lo que hice fue, dar los repasos que doy de cálculo 2. Lo que hago en cálculo 2 es hacer un resumen de los temas de cálculo 1 que usamos en cálculo 2, sobre todo los temas que muchas veces en algunos otros cursos no ven. Hago un resumen, ¿sale? A ver, pues tiene que ser lo más viejo prácticamente. Fíjense, estoy viendo aquí, a ver, les voy a poner la presentación para que vean mi pantalla. Bueno, entonces vean. Aquí dice clase de repaso cardinalidad. Este repaso sí está. ¿A poco ya es el único que quedó grabado? Yo recuerdo que grabé varios. El día, a ver. Esto fue 16 de abril, no, el repaso. ¿Qué fecha fue esto? 6 de abril. A ver, ¿esto qué fue? Vamos a ver. Esto es, fíjense, el repaso yo creo que de funciones. Creo. Sí, aquí está hablando de concavidad. Este parece el repaso de funciones. A ver, lo voy a poner aquí. Ok. Bien, entonces. Este parece también repaso, entonces, el 3 de abril. Como está el de cardinalidad, que es el primero, yo supongo que es el primero. 27 de marzo, ¿qué es esto? A ver.
Vean, antes no usaba plumón. Pero luego, como fallaba mucho la resolución, esto es un repaso. Ah, no, esto es de integral. Esto es de integral. Esto es de integral. So, ¿quién sabe qué tema es? Bueno. Este es el que dije que es el repaso de funciones, ¿no? Para que les mande el enlace al grupo. Espérame que mi compu se alentó. A ver. Ajá, esos son los temas de clases, pero los repasos. Responder. Para que puedan revisar este. Por lo menos ya encontré dos repasos. El de funciones. Me regresó otra vez esto. A ver. Ay, me desespero, ya mi computadora está lentísima. Qué horror. Bueno, les voy a buscar aquí a ver qué otros repasos encuentro para mandárselos allí y pues vean los que sientan que les puede servir. Si quieren ver los temas completos del curso de cálculo 1, son las fechas que les mandaron ahí en el WhatsApp, ¿sale? De videos del año pasado. Si quieren ver temas completos de cálculo 1 y no solo los repasos, ¿sale? Bueno, voy a dejar de presentar y se los mando por WhatsApp, ¿ok? Vale. Sí, ya que podamos regresar, el plan es podernos ver los sábados. Es que, según yo, Leonardo, las fechas son de los temas completos, no de los repasos. Porque los repasos, si te fijas en la fecha de este video, es en abril. El repaso de funciones. ¿Sale? Y además los repasos están grabados en el año 2020. Los temas completos están grabados en el año pasado.
¿Sale? Entonces, ahorita voy a localizar los repasos para ver si les sirve. ¿Va? Bueno, me pongo a hacer eso ahorita y ya ahorita no vamos a empezar tema nuevo. Entonces, el lunes empieza tema nuevo. ¿Sale? De acuerdo. Bueno, que les vaya bien. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Profe.